Seguimos su programa No Más Corrupción. Estamos aquí desde la tercera, esa vía importante de nuestra ciudad musical de Colombia. Tercera entre la avenida 15 y la calle 14. Unas vías muy bonitas y pues demostrar, pero le falta todavía mantenimiento. Falta todavía arreglar estos huecos que hay tan grandes y entonces para que la tercera se vea mejor. Vamos a hablar ahora de la mala calidad del agua. Recordemos que el agua es uno de los aspectos que necesitamos arreglar urgentemente porque el agua defiende la salud de todo ser humano. Dice, aparte de las falencias de la cobertura, la calidad del agua que recibe el campo colombiano no es la mejor. Un informe del Instituto Nacional de Salud reveló que solo el 15,1%, 900.000 personas, utiliza agua en buenas condiciones para consumo humano, mientras que el 43,6% usó agua baja en tratamiento o protección y el 23,3% usó agua cruda, tomada directamente de las fuentes. Beber agua en condiciones que no son óptimas puede traer problemas de salud, según la Organización Mundial de la Salud, OMS. Existen por lo menos 25 enfermedades que pueden ser provocadas por la contaminación del líquido. En el caso de Colombia, las enfermedades más comunes por esta causa son hepatitis A, fiebre tifoidea, paratifoidea y enfermedad diarreica aguda, advierte el INS. Esta última cobró la vida de 117 niños menores de 5 años en el 2013. La diarrea es una enfermedad que es muy peligrosa para los niños y vea cómo lo hablamos aquí, que lo hace es el agua cruda, el agua no tratada. Seguimos. La dificultad para llevar agua al campo también tiene que ver con la ausencia de mecanismos adecuados. Castillo explica que la operación que se requiere en esta zona es diferente. Afirma que hay estrategias de inversión para el área rural dispersa y nucleada, en las que se incorporan soluciones alternativas para el suministro de acueducto, incluyendo tecnologías como pozos con bombas, pilas públicas, pozos sépticos y letrinas. Oiga, el agua es, pero se llama el agua el líquido de la vida, vital. Recordemos que estamos hablando del agua en el campo, como en el campo existiendo el agua, es lo que yo digo, cómo no va a haber corrupción ahí, si el agua nace en el campo, está en el campo, ¿cómo así que el campesino no le llegue agua? Agua potable, agua tratada, agua buena. Ustedes fíjense que este país es del Sagrado Corazón de Jesús, el problema es realmente tanta corrupción y por eso es que estoy trabajando en torno a ello, a no más corrupción. Aunque se trata de sistemas más económicos que los urbanos, Castillo señala que solo hasta dentro de 10 años se llegaría al 97% de cobertura de agua potable en sectores rurales. Hasta dentro de 10 años. Estamos en el 2015, 2025, pero si la corrupción, en 2025 vamos a hacer, si estamos vivos, vamos a evaluar esta teoría a ver si es cierto o qué es lo que pasa. Incluso así, ese plazo depende de que se haga efectiva una inversión de 7 billones de pesos. La viceministra agrega que hay un diagnóstico de los lugares donde no hay cobertura y que eso es un buen paso para cumplir el reto de tener agua en el campo. Mire, donde no dejáramos los colombianos robar, lo que se conoce como robo de los ladrones de cuello blanco son 7 billones de pesos, que es la plata que se requiere para llevar agua potable a los campesinos, fíjese. O sea que si mermamos los robos, los ladrones de cuello blanco, le podemos llevar agua al campo. 7 billones de pesos, lo que se conoce, lo que se sabe. Y lo que no se sabe, ¿cuánto no es? Lo que no se sabe. Entonces, la corrupción es la que nos está llevando al caos. Pero la gente misma tiene la culpa de tanta corrupción porque no es capaz de hacer lo que yo hago en televisión, que es denunciar a todo corrupto y denunciar todas estas cosas. Dice, en zonas críticas como La Guajira, a falta de respuestas estatales, surgen iniciativas internacionales como la impulsada por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que quiere llevar agua a las escuelas de Manaure. Recordemos que en La Guajira
se están muriendo los niños de hambre y de sed, ya se han muerto. Y nadie ha dicho nada. Ninguno ha dicho nada. Y la gente no tiene comida allá. Y tengo que decirle, duele que le pesa, Venezuela le está llevando comida a esos guajiros. Venezuela le está llevando la comida a ellos. Colombia no. Promesas y promesas. Pero fíjate que eso es lo que nosotros buscamos acá, es elevar ese nivel. Si no hubiera corrupción, en Colombia no habría pobreza. Sencillo. Porque plata hay, recursos hay. Pero el problema es que la plata se la llevan los corruptos de cuello blanco. Yo pero digo que dijeron que hacía falta doctores. Entonces le decía yo, doctores, PhD, pero la mayoría ladrones. ¿Para qué estudiar para robar? ¿No? O doctores que no saben, no se meten en la problemática social. Lo que yo llamo ratones de biblioteca. ¿Para qué eso? Necesitamos doctores primero, que antes que doctores sean humanos. Segundo, antes que doctorados no sean corruptos y no lleguen a los cargos para robar. Mire, esta semana cogieron preso a Saba Pretel de la Vega, corrupto. Están esperando los que le dieron la mermelada allí en Medina. Todos doctores, ladrones, todos doctores ladrones. ¿De qué sirve eso? Entonces mire que vea, Saba Pretel ya está, el Mundo del Castillo, el secretario que fue en esa época, está la conejita esperando, la Hurtado esperando ahí porque este día le dicen cuántos años. Felipe Arias también tenía Interpol. Víctor Maldonado lo que en España, doctores, gerentes, con cargos altos y ladrones. Entonces, ¿de qué sirve estudiar, ser doctor para ser ladrón? La pregunta mía que lo hago. Entonces no estudie. ¿Para qué? Entonces necesitamos es que hayan doctores humanos, sensibles, no corruptos, honestos, y que llegue la plata a los sectores más deprimidos. Eso es lo que necesitamos. Así sencillo. Pero ¿quién roba este país? Los que tienen poder. El que vende tinto no roba este país. El que vende en la tercera no roba este país. El país lo roban los ladrones de cuello blanco, esos que tienen altos cargos. Los Nule se robaron casi 1 billón de pesos, 8 años de cárcel. ¿Quién no va a cambiar 1 billón por 8 años de cárcel? Y todos con las comodidades ahí. ¿Quién no va a hacer de carne? Me robo 1 billón y puedo pagar 20 años, pero 20 años con piscina, con fiestas, con chicas, con todo. Entonces, no, señor. Entonces yo quiero decirles que a este país se lo están tirando los que más estudian. Los ladrones de cuello blanco lo están tirando el país. Y no llega la plata a los sectores para generar empresa, para crear empleos, todo eso. Pero el pueblo que sufre es el que ahí vota siempre por los mismos corruptos. Si el pueblo no votara por los corruptos, pero allá va un pobre a ser concejal o diputado y no le creen porque es pobre. ese pobre va a robar. En cambio el rico no va a robar, eso es lo que dicen, ¿no? Entonces, llevamos todo ese tiempo votando y la gente se llora y critica y los ve uno recibiendo tamal y de juerga y trago. Llevamos más de 200 años en esa. Te vamos a esperar a ver. No, todavía se ve. No, espera y verá. Ah, usted no, pero digo no todos, pero con los que voten les basta. Eso. Bueno, seguimos. Un siglo esperando. ¿Qué estamos hablando del agua? El agua en el campo, que el agua en el campo, no hay agua en el campo para los campesinos. Y vea la contradicción, es donde nace el agua. Y mire que no hay agua. No llevan agua tratada ni agua. Ustedes ven la corrupción. Nace el agua. ¿Dónde nace el agua? En las veredas. ¿Y el campesino sin agua? Ah, ¿cómo le parece eso? Sin acueducto el campesino. Entonces hay una contradicción inmensa en ese sentido. Y a eso es lo que estamos llamando a la gente a eso. Este programa se llama No Más Corrupción. Y cada 8 días estamos y sacamos documentos de periódicos, El Espectador, El Tiempo. Yo por eso leo, porque dicen, no, el señor está inventando, es un resentido social.
no le han dado. Entonces yo leo para que la gente vea que es serio, que no es, pero leo. Hoy no dice que es inventado. Bien, seguimos. Un siglo esperando, las falencias. Las falencias en el acueducto también dejan secos a muchos municipios de menos de 150.000 habitantes. Cisneros, Antioquia, ubicado a 83 kilómetros de Medellín, sobre la vía a Puerto Berrío, es uno de los casos más complejos. Pues a pesar de que lo cruzan 26 quebradas, oiga este caso, vea, lo cruzan 26 quebradas y el río Nus, una de las principales fuentes hídricas de la región, y se muere de sed. Cisneros, Antioquia tiene 26 quebradas, lo atraviesa un río más grande, el río Nus, y no hay agua. Qué contradicción tan grande, ¿no? A más de un siglo de su fundación, en este poblado, la única agua potable que se conoce es la que se ve en los botellones que cuestan 5.000 pesos y sirven, abro comillas, para hacer juguitos, señala su alcaldesa Nelly del Socorro. Oiga, la gente que todavía no compramos agua, 5.000 pesos el botellón, y la botamos y todo. Mire, estos casos son para que la gente coja a 5.000 pesos. Dice, abro comillas, todos saben que el líquido del municipio es un veneno, cierro comillas, dice, pero no hay otra alternativa. Así que se abastecen de 7 fuentes hídricas sin ningún tipo de tratamiento y con esa cocinan y lavan ropas y platos. Esta contradicción, otro de los departamentos que más tiene problema de agua, el Chocó, y todos los días llueve, y el Chocó con problemas de agua. Y los niños bañando en esas fuentes sucias, cochinas, bañando en esas fuentes. Los niños. ¿Ah? Y no tienen acueducto. Y es la que tiene más agua. Dice, la funcionaria asegura que el calvario de la región llegaría a su fin en julio próximo, cuando les entreguen el acueducto. Pero algunos pobladores se resisten a creer después de tantos años sufriendo sin servicio. En contraste, el desarrollo de los acueductos urbanos es destacable. Hasta aquí hablamos de los acueductos rurales. Ahora vamos a hablar de los acueductos en la parte urbana, que es donde están más lejos del agua. Más lejos. Dice lo siguiente. Espera un momentico por acá porque usted sabe que grabar aquí, estamos grabando aquí en directo, acá en la tercera, entonces dice, en contraste, el desarrollo de los acueductos urbanos es destacable. El 97.2% de las zonas tienen acceso a agua potable. Cifra jalonada por los indicadores de Bogotá, Cali y Medellín, donde la cobertura y la continuidad son prácticamente totales. Sin embargo, a muchos municipios que tienen acueducto no se les garantiza la continuidad del servicio. Fíjese la contradicción, el campesino que es el que trabaja, que trae la comida, que es la que produce la comida. Si no hay campesinos, ¿qué comeríamos? Aún no hemos comido piedras todavía no. Les comemos papa, yuca y todo, lo que trae el campesino. O sea que el campesino debería ser el mejor tratado en la sociedad. Es el que nos cuida las fuentes de agua, porque allá nace. Pero el campesino es descuidado porque en el campo hay poco voto. Como hay pocos votos, hay poca plata. En cambio en la ciudad, como hay mucho voto, entonces hay mucha plata en la ciudad. Usted ve la diferencia que hay entre campo y ciudad, cuando no debería ser nunca así. Dice, abro comillas, Quibdó estrenará acueducto en julio. La región del Pacífico es la más rezagada en sistemas de acueducto y es la única que no alcanza a sobrepasar el 80% de cobertura en la zona urbana. Durante décadas, oiga, es la única que no alcanza a sobrepasar el 80% de cobertura. El Chocó sí es problema de corrupción. El Chocó le meten plata y la mayoría se la roban. Es el departamento más corrupto del país, el Chocó, y todos lo saben. Entonces, fíjese que son cosas que nosotros necesitamos. Si aquí hay algún chocuano que nos está viendo en internet, porque esto pasa por internet, cnsciudad.com, por YouTube, Henry Cárdenas MS Televisión. Hombre, Chocó, haga una teletón, una unión por no a la corrupción. Lucha contra la corrupción, necesitamos llevar a cabo en todo el país esta parte. Dice, durante décadas, una de las grandes súplicas de la zona es el acueducto.
para dejar de lado la única alternativa que han tenido para lavar, cocinar y bañarse, el agua lluvia. Oiga, y le cuento una cosa a la gente que no sabe, repito esta historia. En Estados Unidos multaron y echaron a la cárcel a un señor porque recogió agua lluvia. Ya hasta el agua lluvia no es dueña de la gente. El que recoge agua lluvia y lo pillen, lo meten a la cárcel en los Estados Unidos. O sea que el agua lluvia ya también tiene dueño. Imagínate tanta corrupción y la gente aguantando las cosas, ya tiene dueño el agua lluvia. Ya, y esa historia está por internet por todo lado. Y el señor es un tipo influyente. Y vea que ahí se fregó todo. Entonces decimos, el proyecto más adelantado para salir del atraso es el de acueducto para Quibdó Chocó, que se entregaría en julio, según el Ministerio de Vivienda. La cobertura urbana pasaría del 33 al 95%. 6 proyectos completan la obra. Uno de ellos beneficia a 898 familias con conexiones intradomiciliarias, dotadas de inodoros, duchas y lavamanos. En Chocó, la cobertura total del acueducto toca los límites más bajos, apenas el 25%, por lo que el gobierno avanza en 19 proyectos. Los más emblemáticos son en Lloró, imagínense ese municipio, Lloró, Tadó, Unguía, Juradó y Bahía Solano. La cara no cambia en Buenaventura Valle, uno de los municipios donde más se invierte para acueducto. Oiga, Buenaventura con tanta agua por todos lados y tampoco vea sin agua, pero donde los avances no se ven por la corrupción. En el puerto se realiza el proceso licitatorio para la planta de tratamiento. Las calles adolecen del paso de tiempo y no tratan agua con calidad. Por el momento, se adelanta el diagnóstico de Buenaventura y se aspira a mejorar la línea de conducción. Esas obras son el primer paso para mejorar el servicio en solo 4 años. En Puerto de Tumaco, Nariño, donde se intervino el acueducto, la cobertura llega al 60% y se diseña un plan para optimizar la estructura de redes y plantas. Oiga, Nariño, mucha agua. Buenaventura, agua. Chocó, agua. Y no hay acueducto. Entonces, ¿será que la corrupción no nos está a nosotros haciendo tan daño? Aspiro a que la gente que me esté viendo me escriba ahí. Me escriba al correo henrycardeamenses@hotmail.com. En YouTube, nos vea en internet. Compartan esto de no corrupción. Comencemos a tratar ese tema de no corrupción de frente. Sin miedo. No tengamos miedo. El miedo es lo que no hace que esto progrese. Hagamos o no hagamos, todos nos vamos a morir, hombre. Y no sabemos cuándo. Solo Dios sabe. No sabemos cuándo. Puede ser en un segundo, una milésima, qué sé. Ya puede temblar y ¡ja! Se fue todo. El machín puede reventar. Nosotros somos los seres más débiles de toda la naturaleza. De modo que no tengamos problema por eso. Otro caso que vamos a tratar aquí. Salió en la silla vacía. Oiga, este caso sí es tenaz. Este caso sí es duro. Bien duro. Televidentes. Mire este caso. Salió en la silla vacía el jueves marzo 26 de 2015. La muerte que tiene consternada al Ministerio de Agricultura. Mire cómo murió una niña, una joven. Para que les duela este país, a la gente que no les duele este país por tanta corrupción. Duélale con este caso. Dice, la muerte de una joven funcionaria de 25 años ha sido el tema de conversación desde la semana pasada en los pasillos del Ministerio de Agricultura. Diana Milena Carrillo, una tecnóloga en gestión documental del SENA, ella trabajaba desde hace 3 años en el Ministerio en la sección de archivo. Oiga, compañera, colega suyo, Carlos Iván, archivista. Dale cuidado. Siempre había tenido contratos de 6 meses y de 1 año. Ese jueguito con la comida la gente sí es tenaz. Muchas veces de 3 meses estos degenerados, oiga, 3 meses. Dice, pero en este 2015
su renovación se estancó, como a muchos otros contratistas de agricultura, más de lo habitual. Se demoró tanto que se quedó sin plata para pagar su seguridad social, por lo que quedó suspendida de su EPS. El problema es que se había enfermado a mediados de febrero, aparentemente de chikungunya, después de ir al entierro de una tía en Melgar, Tolima. Recuerde que el chikungunya es más propenso en las zonas cálidas, ¿no? En apariencia porque tenía todos los síntomas, pero nunca fue al médico y se recetó ella misma con pastillas para el dolor. ¿Por qué se recetó? Ya viene la razón. Según sus familiares, porque su contrato por 1.3 millones de pesos mensuales le fue renovado por 3 meses el 16 de febrero. Tras no haber trabajado en enero y haberlo hecho gratis 2 semanas de febrero, pero hasta el 14 de marzo que murió, aún no le habían consignado su primer sueldo desde diciembre. No tuvo con qué pagar la EPS. Y ella, que ayudaba a su hermana mayor a sostener a su madre y a su hermana menor, se quedó sin con qué pagar su EPS. Después de un aguacero a comienzos de marzo, Diana Milena se volvió a enfermar, pero no fue al médico a sabiendas, según su familia, de que no la atenderían. Si no paga, ¿qué pasa? Si no paga, paila. Si pagando no la tienen a uno, ahora que está sin pagar. El viernes 13 de marzo, su jefa la vio muy pálida, enferma, y tras enterarse de su situación, le prestó 200.000 pesos para ponerse al día con el pago de su seguridad social. Esa misma tarde ella pagó y el sábado llegó a la madrugada al Centro Politécnico de Olaya, pero no la atendieron por seguir teóricamente cortada del servicio médico. Diana regresó a su casa a mediodía con la vista nublada por completo. Su madre salió a comprar comida con que hacerle un caldo y cuando regresó la encontró convulsionando. La llevaron al hospital Mason, pero al llegar ya había fallecido. Hasta hoy su familia no sabe de qué, dado que Medicina Legal ordenó una autopsia y el resultado solo saldrá en 45 días hábiles. Su historia corrió como pólvora por el ministerio, donde, en palabras de una persona del sector dijo, abro comillas, el 98% de los contratistas tenían sus contratos paralizados, cierro comillas. Pero ríase lo que viene más adelante, aún no ha acabado la cosa brava, ahora viene lo bravo. Aunque la mayoría pagaba su seguridad social de sus ahorros, el caso de Diana reavivó las molestias con los asesores cercanos del ministro Aurelio Irragorri, que manejan la contratación del sector. Aunque el ministerio no tiene la culpa de su muerte y el problema de renovar los contratos a principios de año es un mal de muchas entidades, su caso es otra alerta naranja sobre las precarias condiciones laborables en las que quedan muchas veces los profesionales que le apuestan al sector público. En el caso del ministerio, además la molestia se ha acentuado porque según 6 empleados y ex empleados de la entidad, mientras casi todo el cuarto piso que aloja las direcciones técnicas del ministerio estuvo más de 2 meses sin renovar, a los asesores más cercanos de Irragorri, o sea, del ministro, le salieron rápidamente. O sea, a los del ministro sí, claro, el billete. A los que no tenían, o sea, el que tiene más saliva, come más pan. Dice, es cierto que la mayoría de asesores de Irragorri tuvo que esperar poco y firmó en enero. Su supergerente político, oja bien, el subgerente político, Boris Zapata, renovó el 2 de enero el contrato por 32 millones de pesos en 2 meses. Aunque renunció un mes después, o sea, al tipo y le salió en enero, ¡pin! Del billete. Tome. Bueno, a la de 1.3 millones no se podía. Seguimos la lista. Su asesor para contratación, Julián Murcia, firmó el 5 de enero por un mes a 16 millones de pesos mensuales y luego pasó a ser funcionario de planta. El asesor para vivienda rural, el secretario de Infraestructura caucano, Daniel Sussman, firmó
por 66 millones de pesos. Ojo bien, 66 millones de pesos a 6 meses. ¿De a cuánto? De más de 10 millones, ¿no? 11 millones cada mes. Su enlace legislativo, Andrés Burítica, renovó por 108 millones de pesos en 9 meses. Y su asesora de despacho, Natalia Sardi, lo hizo a 11 meses por 45 millones. O sea, a ellos sí les salió rápido. Pero a los de poquita plata, ese es el cuentico aquí también con los medios de comunicación, que le pagan a los de arriba rápido el contrato y a los de abajo esperen. Entonces yo quiero hacer claridades, esto es para que la gente comience a pensar que este país no puede continuar así. Esto es corrupción, o todos en la cama o todos en el suelo, porque esa es plata de nosotros, de los impuestos, esa es plata de nosotros, de nuestros impuestos, que nosotros pagamos. Ahí no le regala nadie a nada. Bien, seguimos. Pero sus contratos no fueron los únicos que se tramitaron en total. Según el portal de contratación SECOP, a 60 personas del ministerio les salió su contrato en enero, frente a 166 en febrero y 43 en marzo. O sea, los más amigos del ministro, 66 en enero. Los medianamente amigos, 166, y los que definitivamente eran por ahí, 43 en marzo. Bien, Diana no fue una de las últimas, pero dada su precariedad económica, la espera fue más dramática. El caso generó tanta consternación que un centenar de empleados del ministerio organizaron una colecta y le llevaron 2 millones de pesos a la familia Diana el miércoles pasado a sus exequias. Pero ¿ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya muerta para qué? Las cosas hay que hacerlas en vida. Si usted quiere un familiar o la mamá, llévele flores, pero en vida. ¿Ya para qué? Que le lleve un mariachi ya muerta, pero nunca le lleva mariachi en vida a la mamá y no muerta ya no. Ya no, hágalo viviendo. Si le va a celebrar el cumpleaños, si le va a llevar la cosa, en vida. Después que muera, no le van a ver la rosa que llevó, eso es pura mentiras. Todo cuando esté vivo. Cuando esté muerto ya no, ya de cuerpito ya se fue. Bueno. Vamos a hacer hay unos mensajes comerciales diciendo lo siguiente. A ver, este programa se llama No Más Corrupción, porque la corrupción es la que nos tiene mal. Y la corrupción la generan los doctores, los que estudian harto. Los que estudian harto son los que generan la corrupción. Necesitamos doctores honestos, no doctores que sigan robando el país. No más. Yo le pregunto a esos doctores, a esos que hacen posgrados, maestrías, doctorados, PhD. ¿Usted para qué hace un PhD, un doctorado si va a robar? Haga un PhD, un doctorado, fórmese harto, pero si va a ser honesto. Pero ¿de qué sirve un tipo robando con tantos títulos y que digan doctor y se vista de blanco si es un ladrón? ¿De qué sirve eso? Necesitamos doctores, PhD, magíster, necesitamos honestos, que sepan el sufrimiento de la comunidad, que sean sociales y que inviertan bien los recursos en los sectores más desprotegidos. Necesitamos ese tipo de doctores. Otro tipo de doctores nos sirve es para hundirnos más. Ahora que la Universidad del Tolima y la Gobernación están haciendo ese esfuerzo por formar tanto doctor, necesitamos doctores. Mi doctor, usted allá, en su interior, allá, usted que es el gerente de una empresa, usted que es el gerente de una oficina, un secretario de despacho, ¿no le duele estar, si lo está haciendo, no? Porque hay gente honesta, ¿no le duele ir a robarse el billete, por ejemplo, de las obras de los campesinos, por ejemplo? Robarse las obras de la pavimentación de los barrios populares, de toda la plata. Usted en la casa no le da como
como melancolía, como berraquera, decir, oye, yo estudié para ser un ladrón. ¿Eso no le da como pensamiento algo? Eso es que alguna persona que no tenga estudio. Pero si usted tiene estudio, debe preguntarse, ¿yo para qué estudié tanto si soy un vulgar ladrón? No, si uno estudia es para ser honesto. Pero ¿de qué sirve estudiar tanto para ser ladrón? Yo felicito, porque los hay, a esos profesionales que estudian para ser honestos. Los felicito. Y para defender la plata de los colombianos, que llegue a los sectores más deprimidos. Yo los felicito porque los hay. Pero necesitamos denunciar todo eso. Necesitamos seguir. Este país está cambiando. Mire las condenas a esa gente con tanto poder y hoy condenados, hoy tras las rejas. Está cambiando. Antes el tipo que te dan poder y plata no iba tras las rejas. Hoy ya va. Y eso es un cambio importante. Bien, seguimos. Cada uno deseamos unos mensajes comerciales y vamos a seguir en su programa No Más Corrupción, No Más Corrupción, No Más Corrupción, No Más Corrupción y no más corrupción. Menos de gente que tenga títulos, que haya estudiado, que sea doctores, menos. Entre más estudio, más honestos. Entre más estudios, más social, más humano. No queremos más doctores inhumanos y ladrones. Nos dejamos con esta toma tan bonita aquí de la tercera. Vean una toma chévere, la tercera, de toda la gente ibaguereña que hoy nos visita y hoy transitan por esta vía tan bonita de nuestra ciudad musical de Colombia.